¿Este tipo de árboles también podrían llegar a desaparecer? Sí, bueno, en los últimos 3 o 4 años han sido los que más han desaparecido. Ahora pues ha habido ya una reconversión fuerte en estas variedades y quizás se seguirá haciendo alguna hectárea más de reconversión. Es lo que nos han dicho esta mañana en Fraga, donde están talando árboles frutales autóctonos. La razón, el excedente de frutas como la pera blanquilla, especies que podrían llegar a desaparecer si los consumidores siguen sin comprar este tipo de variedades. Enseguida lo veremos con detalle, pero antes nuestra compañera Beatriz nos ha desvelado ya alguna pista, pero ahora ya sí van a poder conocer la curiosa historia de María Adela en Teruel. Una historia, Beatriz, podemos decir con final feliz, sin duda. Curiosísima, muy buenas tardes a todos, Alba, y la verdad es que hoy esta familia, que los tengo aquí todos sentaditos en el sofá, está feliz, muy feliz por aquí. Laura, Estela y Suki, sí. Que bueno, tuvieron ayer por la tarde un jaleo en esta casa que no te lo puedes ni imaginar, porque Julie, que estaba aquí con ellos, se fue por la mañana al hospital, ¿verdad? Porque ella pensaba que estaba de parto. No, tenía una cita médica y se sentía maluco, y entonces pues bueno, fuimos al hospital y hablamos con la doctora y la vio, la examinó y le dijo que bueno, que viniera a casa y que cuando tuviera las contracciones pues más fuertes que fuéramos. O sea, que se vino a casa, tranquilita. Sí, nos vinimos a casa tranquilos, comimos algo y luego pues sintió unas contracciones muy fuertes, se fue al baño. Y vamos a irnos al baño y así lo vemos, porque es que vámonos para allá, Suki. Vale. Vamos a dejamos aquí a Estela y a Laura. Vamos a reconstruir, porque claro, está ella aquí en el comedor. Hoy me siento mal, contracciones, con esa barriga de 9 meses que tenía ya, y se llegó hasta este baño, hasta el baño de su casa. ¿Y aquí qué pasó, Suki? Bueno, pues se sentó en el baño y luego se paró con un dolor muy fuerte y no fue capaz de seguir y se arrodilló aquí en esta posición. Y luego, bueno, yo le decía, bueno, vámonos ya, que van a ser la niña. Que además tienen, hay que decir, el hospital a 500 metros de casa, está muy cerca. Sí, está cerca aquí, prácticamente sí, menos. Y entonces, claro, cuando empezamos a hacerle bromas, vamos, que van a ser la niña aquí, corre. Y entonces ella no se lo creía. Y se echó a reír. Y se echó a reír, sí. Es que le estaban haciendo bromas todo el rato habían comido pavo, ¿no? Ese día. ¿O sí, pato? Sí, habíamos comido pato. Y entonces yo le dije, no va a ser que te ha hecho daño el pato y te va a adelantar el parto. Que te vas a echar mal el pato que hemos comido. Claro, Julie decía, ¿qué familia tengo que me hacen reír en este momento? Que estoy yo aquí que no puedo más. Sí, me decían, no me hagáis reír que estoy... que no aguanto. Claro, y en el momento que le dio la risa, pues se vino la niña. Directamente, rápido para ella, sí. Ni se enteró prácticamente, ¿no? No. Sí, o sea, sintió las contracciones muy fuertes, se arrodilló aquí, se apoyó en la bañera y la niña nació justo en este lugar aquí. Ahí nació y menudo susto, imagino, para toda la familia, pero estabais todos en casa. Sí, yo no sabía qué hacer. Sí, madre mía. Te digo que yo tampoco hubiera sabido lo que hacer. Claro, y entonces yo le dije pues a mi hija mayor, le dije, corre, llama urgencias, y me dice, ¿qué número? Yo qué sé, ¿qué número? Llama algún número que nos ayude, que ¿no? sea así. Y entonces llamó al 112, de ahí nos pusieron con el 060, nos atendieron muy bien. Yo buscaba algo para ponerle al cordón umbilical para cortarlo, y entonces ya nos dijeron, no toquéis el cordón umbilical, dejarlos ahí que ya irán los paramédicos. Entonces, claro, la niña nació con la membrana aquí en la cara, y claro, yo ahí mismo le quité la membrana y empezó a llorar. Y fue una emoción muy grande, vamos, que casi lloro, y luego yo no iba de un lado para el otro, no sabía qué hacer y todo madre nervioso, mía. ¿no? Sí, bastante. Y luego bajé a esperar la ambulancia y bueno, y ya llegaron los paramédicos, un tiempo que sería eterno, el cordón umbilical, recogieron la placenta y bueno, ya pasando el susto. Ese tiempo de esperar que me dice Alba sería eterno, ¿no? Esperar a que vinieran los médicos. Madre mía, pues para mí, yo envejecí por ahí 3 siglos, vamos. Sí. Con la niña en los brazos. No, es que no sabía si cogerla. ¿Cómo cogerla? Sí, claro. Cómo cogerla, porque estaba, claro, ensangrentada y mojadita, sí, claro. Y entonces yo la tocaba para un lado, para el otro, y como estaba pegada el cordón umbilical, pues entonces, y la mamá todavía lo tenía dentro, entonces yo decía, bueno, si la muevo, de pronto desgarro algo que pero Julia estaba tranquila, ¿no? Sí, ella ni se inmutaba, yo estaba como un loco y... Las mamás, es lo que tienen ya, ¿no? Como sí, llevan dice 9 meses ahí, parece que luego
Pues oye, lo he hecho aquí directamente, así entre comillas, y ella tan tranquila. Claro, y dicen que los hombres son más fuertes que las mujeres, pero ya veo que no. No, en estas cosas parece que no. No. Y luego yo, ya bajé por la ambulancia y esto, y vinieron los paramédicos y nos atendieron muy bien. ¿Cuánto ha pesado María Adela? 3 kilos con 200 gramos. O sea que está Perfecta, estupenda, sí, guapísima. ya está en el hospital, los médicos dijo que está muy bien, que los pulmones, todo perfectamente, que porque haya nacido aquí, no ha tenido ningún problema para haber nacido en casa. Exacto, sí. Que además muy cómodo, porque me decías que es una postura en la que se ponen así de rodillas, que es muy cómodo para que para mí la posición en que ella estaba era una posición muy natural, porque yo creo que estar tumbado en la cama es antinatural, y en la postura que ella estaba fue facilitó muy fácil, sí. Y luego la hicimos reír un poco y yo creo que se relajó demasiado. Pues yo creo las risas, Sí. Fueron las risas, porque él también contó que su abuelita también le pasó lo mismo, sí, ¿no? mi abuelito también. Ella sintió contracciones, se subió a la cama y cuando fue a alzar el pie para subir los pies, salió la niña por allá rodando. O sea, que viene ya de familia esto, por decir, se puede decir. Claro que sí. Pues nosotros vamos a estar unos minutitos en el hospital, porque yo me he quedado con ganas de haber conocido a Suki. Queremos conocerlos, claro, vosotros también, imagino. A María Adela, que está guapísima, yo ya he visto una foto en el móvil que lleva Estela, como podría ser su hermanita mayor. Y nos vamos a ir corriendo hasta el hospital para no perdernos esa imagen de Yuli y de María Adela, que solo tiene un día. Así que en unos minutitos ahora nosotros nos vamos para el hospital y conectamos de nuevo. Pues enseguida volveremos hasta ese hospital Obispo Blanco de Teruel a conocer ya esta historia, a conocer ya toda la familia. Volveremos en unos minutos, pero nos tenemos que acercar antes hasta el Mercadillo del Trueque, en el barrio de San José, en Zaragoza, que continúa de fiestas. Nuestro compañero Diego se ha ido allí a intercambiar, supongo, Diego, algún objeto, tú también, ¿no? Pues así es, Alba, aquí estamos. Decir que el trueque existe desde tiempos ancestrales, en el momento en el que el hombre empieza a necesitar cosas. Cambia cosas que realmente él no necesitaba por cosas que realmente deseaban. Ese es el origen del trueque. Y hoy aquí, como bien decías, en la Plaza de la Memoria, en el barrio de San José, se ha recreado esta situación en este mercadillo del trueque. Yo estoy aquí con una amiga, con Carmen. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tú has traído diferentes obsequios. Sí. Aragón en abierto también hemos traído el nuestro. Peluches, ¿no? ¿Has traído? Sí, prácticamente todo peluches, aunque hay alguno que la niña se está arrepintiendo y se lo quiere llevar. Ya la niña ya estaba diciendo, oye, este peluche no, ¿y cuántos has dejado ya en el coche? En el coche he dejado uno, pero en casa hemos dejado 7 u 8, o sea que vamos trayendo lo que queda. Este es el resto. Bueno, Aragón en abierto también ha traído algo muy útil, que Alba, a ver por qué lo cambiamos, es un volante que hace ruiditos, bueno, como si estuviéramos en un Ferrari. Y entonces, Alba, si te parece, vamos a ver qué cosas vemos aquí en este mercadillo, qué cosas nos gustan y por qué podemos cambiar, qué cosas necesitamos en la redacción. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué me ofreces? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Has visto qué obsequio? Esto es muy útil, ¿eh? Mira, si tienes hermanos, sobrinos, es un coche que, bueno, puedes hacer que estás jugando. ¿Puedo comprobarlo? Comprueba. Perfecto, además con pila, genial. Tenemos que decir que el trueque es el intercambio de objetos sin dinero. Aquí no se utiliza el dinero, yo voy a intercambiar este artículo, este juguete, por algo que me puedas ofrecer. ¿Tú qué tienes para ofrecerme? Pues tenemos una gran variedad de objetos, desde bolsos... A ver, Alba, necesitamos pinzas. Pinzas, me parece a mí que no. Okay. Pinzas. Vamos a ver otro objeto. Detergentes. Mira, una cámara de fotos. Nos podemos hacer una foto todo el equipo y luego colgarla en el marco. Mira, es una opción. Luego tenemos un ambientador, no, bueno, la redacción nos huele bien, así que un ambientador por Mira, caramelos. ¿Qué te parece un toque dulce? Los caramelos, yo creo que estaría el equipo muy contento con esos caramelos. Mira, por ahora los caramelos, ¿qué te parece nuestro obsequio, nuestro juguete? Lo intercambio. Lo intercambio. Vamos a seguir mirando, ¿Sí? Vamos a seguir mirando si te parece. Uy, también vemos que Alba, hay comida. Mira, ¿qué tenemos aquí? Hola, buenas tardes. Pedazos sandía, además en la redacción somos muchos. Ah, pues bueno, pues entonces estaría bien intercambiarlo. Oye, ¿y esta sandía de dónde es? Bueno, esta sandía te lo puede contar Víctor. Es de Santa Isabel. De Santa Isabel. Sí, de un huerto que se llama, una cooperación social que se llama Huerta Teló. Y entonces ahí se hacen, cualquier persona puede ayudar en ese huerto y te puede llevar algo de obsequio. Como ves, Alba, no solo hay objetos, no solo hay bolsos, juguetes, sino que también hay fruta y verdura, calabacines, sandías y CDs. Y bueno, algo muy curioso es lo del Banco del Tiempo. Explícame qué es eso del Banco del Tiempo. Bueno, en el Banco del Tiempo nos dedicamos a intercambiar cosas que sabemos hacer
por otras actividades. Por ejemplo, hay gente que hacemos teatro y damos clases de teatro y a lo mejor queremos que nos den clases de yoga. Por ejemplo, si yo sé pintar, yo te intercambio 2 horas de pintar por 2 horas a lo mejor que tú me enseñas a bailar o a tocar la guitarra, ¿no? Efectivamente, sí, además yo doy también de la guitarra, de clases de la guitarra. Pues eso está muy bien. Sí, no, está muy bien porque aprendes a ser solidario y a ver que tu tiempo tiene mucho valor y puedes ayudar a otras personas, porque también he de decir que tú, por ejemplo, puedes enseñarme a pintar y a lo mejor en meses no necesitas un servicio o no quieres darlo. Entonces, solidariamente tú estás dando tu tiempo a otra persona, a lo mejor sin esperar un trueque, un cambio, sí. ¿Me entiendes? Pues la verdad es que está muy bien, sinceramente, todo lo que aquí se está ofreciendo y bueno, decimos a toda la gente que nos está viendo que vais a estar ahora por la tarde aquí en el barrio de San José, en la Plaza de la Memoria. Y Alba, si te parece, intercambiamos nuestro gran juguete por la sandía. Por supuesto, para que os la comáis muy a gusto, que además es un producto solidario, ¿eh? O sea que... ¿Nos pasa la sandía? Venga, la sandía para vosotros, que os apetece mucho en la redacción, ¿eh? Hemos hecho un buen trueque. Pesa, pesa. Hemos hecho un buen trueque. Y bueno, ahora en Egea de los Caballeros han estado también de fiestas, siguen de fiestas y esta mañana hemos estado con ellos, que hemos tenido muchas actividades. Vamos a verlo. Migas para desayunar, migas para almorzar. ¿Y de qué están hechas las migas? Normalmente yo voy a decir cómo las hace mi madre, Juliana, ¿vale? Sí. Que hace un sofrito de cebolla con sebo de cordero y aceite. En un balde aparte moja las migas un poquito. Le pelamos muchos ajos, porque nos gusta cucharada ajo. Y luego, cuando está hecho el sofrito, se echan las migas y a remover constantemente. Y una vez que ya tienen, pues ves este aspecto, ¿sí? Que parece que se junta el pan, pues ya están para comer. Agua con migas, nunca, ¿eh? ¿Y a las 10 de la mañana vino? Un traguico solo. Menudo plato tiene usted. Plato de migas. ¿Ve usted cómo se coma esto? Que me las guardaré. Ah, se las guarda para toda la semana, ¿no? Para toda semana. Porque menudo plato lo han puesto. Es que no tengo tiempo para hacerlas y tengo que venir a buscarlas hoy aquí. Ah, está muy bien. Aquí tiene la bolsica. Ala, para guardar. Vale. Y después de desayunar unas buenas migas, nos venimos a la Plaza de Goya al concurso de macetas. ¿Puede participar cualquier persona? Sí, cualquier persona. Cualquier persona trae su maceta, la deja aquí. Y luego, pues ya, entre todas las que haya, pues valoramos cuál merece el primer premio, el segundo y el tercero. Menuda planta. Menuda planta. ¿Cómo ha conseguido usted que crezca así? Teniéndola en la calle, en un corralico que tengo 100 macetas o más. Creo que tiene usted bastantes posibilidades, ¿no? ¿Qué sé yo, hijo mío? No lo sé, yo querría ganar, pero como hay otras también. A mí preciosas, hijo mío. Si me das mi opinión, me gustan todas. ¿Y ganó? El primero, sí, el primer premio. Bonita planta y encima se lleva 50 euros y el macetero. Sí, gracias. Oye. ¿Contenta? Sí. ¿Y de plantas? Vale. A los niños. Bueno, ¿qué tal? Bien. Que estás subido encima de un pony. Y algo muy especial, ¿no? Porque no siempre se sube encima de un pony un niño. Los niños pocas veces. Si no tienes un sitio ecuestre o algo, pues no se puede. Bueno, ¿qué tal lo estás pasando aquí? Bien. ¿Bien? ¿Qué estáis haciendo? Cuéntame. Pintar y jugar. Es muy agradecido porque además solo mirar la cara de los niños cuando terminamos es divino, vamos. Se lo pasan en grande, ¿no? Sí, bastante bien. Tienen ponis, tienen los castillos, tienen para que les pinten la cara. Exactamente, un montón de cosas. Es el día grande del niño. Cuéntanos, ¿a qué estamos esperando? Pues estamos esperando al cuarto desencajonamiento de las vacas. ¿Esto no se abrirá? No, hasta que no tiene el cohete no. Entonces consiste en que tienen que correr las vacas hasta la otra punta de la calle, tienen que en el menor tiempo posible y así van ganando cada día una peña. Y una vez llegadas ahí las guardarán en los corrales y luego irán soltando pues 1, 2 y hasta la 1:30 así. Una joya desde el cielo a esta tierra fue a caer. Una joya desde el cielo es la Virgen de la Oliva, la patrona de mi pueblo, la patrona de nuestro pueblo. Y
y terminamos el día con una vuelta en tren. La capital monegrina disfruta desde hoy y hasta el domingo de sus fiestas patronales por San Antolín. Tras el pistoletazo de salida, como han visto, ha dado comienzo la cabalgata con las carrozas de las mairalesas y tras ello varios representantes de este grupo de danzantes han sido los encargados de leer el pregón de fiestas. Enseguida lo vemos con todo detalle. Tercera mairalesa mayor, Beatriz Vicente. Antes seguimos con otras curiosidades. ¿Les gustaría saber cómo se escribe en otros países del mundo o cómo es la firma de ciertos personajes ilustres de la historia? Lo podrán hacer en una actividad que comienza hoy y que se llama Escritura en el Mundo. Nuestra compañera Cristina ha querido ser la primera alumna aventajada, seguro. Cris, hola. Hola Alba, muy buenas tardes. Una alumna aventajada porque además está ahí conmigo Mario Nieva de la Asociación para el Fomento de la Cultura de Aragón, que ya somos viejos conocidos, Alba, porque nos hemos encontrado muchas veces y él nos va a contar muchas curiosidades, como por ejemplo esta sección que estamos viendo, porque es importante la escritura en el mundo y también los libros, y en esta sección que nos encontramos se llama Fantasía y Realidad. ¿Por qué? Bueno, porque si se fijan ustedes en este grabado de las pirámides de Egipto, bueno, muchos no hemos estado en Egipto, pero ya sabemos cómo son, porque en el siglo XXI hay fotografías, pero llegó un momento que al señor encargado de este grabado, Mario, le encargaron que dejase plasmadas las pirámides y digamos que le echó un poquito de imaginación, Sí, ¿no? solamente un poquito, pero debe pensar que los faraones egipcios se asomarían a algún lugar y entonces en la pirámide supuesta hay balcones, miradores, puertas, etcétera, etcétera. De modo que es una pirámide muy particular, muy sui generis. Pero esto plasma también, bueno, ahora nunca en un libro, ¿no? Sobre todo en un libro de información pasaría esto, pero no, en aquel momento no había fotografías, no había internet y a veces había que dejarlo de la imaginación, aunque otros eran más realistas, como por ejemplo esta torre que tenemos aquí, que ya no existe, pero seguro que está en la memoria de muchas personas, que es la Torre Nueva, que la podíamos encontrar en Zaragoza. Exactamente, la Torre Nueva, en lo que actualmente es la Plaza de San Felipe, estaba la torre y era una torre inclinada que se derribó porque se ve que caía algún ladrillo y en la Casa Fortea, que estaba al ladito de la torre, pues parece que el señor Fortea, con sus influencias en Madrid, consiguió el derribo. Y aquí la vemos plasmada, como decimos, con fantasía, con realidad, pero que así perduró en estos libros. Y esta es una de las curiosidades, pero antes ya les enseñábamos la firma de un personaje muy ilustre, en este caso de la reina Victoria de Inglaterra, pero en la colección de Mario, porque esta es su colección personal. Nos encontramos otros autógrafos reales, en este caso tenemos a varios reyes españoles, Felipe II, Felipe V, Carlos IV, Felipe IV, también, sí. Que aquí vemos sus firmas. Exacto, Mario. Sí. Bueno, son las firmas, siempre es la misma fórmula, es decir, yo el rey. En España, hasta Alfonso XIII, todo el mundo, los reyes de España siempre firmaban yo el rey y una pequeña rúbrica. En cambio, otros reyes no. Por ejemplo, luego veremos la reina de Inglaterra, que firmaba como los reyes de Inglaterra con su nombre. La reina de Inglaterra que teníamos por allí, bueno, yo el rey, como decíamos, diferentes caligrafías para la misma frase. Nos comentaba un señor que está viendo la exposición que también el protocolo indicaba que el nombre iba al principio. Exacto. Y aquí tenemos las firmas de ellas. En este caso de Isabel II, teníamos también la de la reina Victoria. Mario, ¿estas firmas cómo las conseguiste? Porque estos son documentos que valen mucho, ¿no? Sí, depende del tipo de documento que sea también. Quiero decir, la firma del rey es un atractivo, pero luego de lo que trata el documento es importante. Bueno, ya sabes además que las firmas dicen mucho de la persona. De esto quizás si analizásemos aquí grafológicamente sabríamos mucho cómo eran estas reinas. Sí, claro que de todas maneras una cosa tan escueta como yo la reina o yo el rey no daba mucho de sí. En cambio en Inglaterra siempre Victoria, por ejemplo. Y todo el mundo sabía quién era, claro. Exacto, Victoria en aquellos momentos era una. Y como decimos, es una exposición muy amplia. Nosotros estamos solo en una de las salas, en otras, bueno, pues enseña cómo es la caligrafía de otros sitios, de otros países. Pero yo os quería enseñar a todos ustedes, del este al oeste, porque los libros han existido siempre en todas las culturas del mundo, con muchísima importancia además. Y aquí vemos estos que son, bueno, a mí por ejemplo, este manuscrito persa, Mario, me parece impresionante. Y además este sí que tiene mucho valor, ¿verdad? Aparte del valor histórico, valor económico también. Valor económico, sí, efectivamente. Ahora un libro, un facsímil, un buen facsímil, puede valer del orden de 25.000, incluso 30.000 euros. Un libro. ¿Y eso que estamos viendo ahí, Mario, qué es? Porque esto lo vemos más como libro, pero esto que vemos ahí, esto por ejemplo, este libro tailandés, ¿cómo se lee este libro tailandés? Bueno, es hoja por hoja.
Es decir, que en lugar... Los libros. Claro. Son unas hojas que se parecen más a un abanico, claro, en este caso, ¿no? Es que están separadas, es decir, que uno va leyendo, lee la hoja, la deja a un lado, coge otra y la va leyendo, de modo que es muy cómodo porque puede ir paseando sin cargar con todo el libro, solamente de hoja en hoja. Y esto, por ejemplo, que vemos aquí, es otro libro Eso también, sí, es un porque es muy códice curioso porque mesoamericano. está, bueno, como desplegando un mapa, ¿no? Exacto, sí. Es un libro mesoamericano, mixteca, y es muy curioso. Todos los libros prehispánicos tenían esta misma cosa. Están a veces hechos sobre piel de venado, el soporte era a veces piel de animal, y en otras ocasiones una especie de papel hecho con corteza de un árbol que se llama amate. Pues muchas gracias, Mario, pero como decimos, esto es solo una pequeña pincelada durante todo el mes de septiembre. Quien quiera puede venir hasta aquí, hasta Aragonia, para ver todos estos libros, pero también cómo es la escritura en el mundo, en diferentes culturas, así que les invitamos a que vengan y a que se queden maravillados con todas estas joyas que podemos encontrar. Pues desde luego una cita obligada, sobre todo para los curiosos y los amantes de las escrituras internacionales. Gracias, Cristina. Nuestra compañera también ha tenido la oportunidad de conocer la cultura de otros países sin salir de la ciudad, con la 20ª edición del Festival Internacional de Folclore Ciudad de Zaragoza, una colorida y animada forma de darle la bienvenida al mes de septiembre. Y este es el punto de partida de un desfile que nos trae el mejor folclore del mundo y que la gente aplaude, como usted, Raquel, que le está encantando. Ahora mismo estamos viendo el grupo de folclore de Senegal, que es el primero que vemos y nos está dejando absolutamente sorprendidos, ¿no? A mí me gusta mucho esta diversidad de culturas, estos bailes, y que los niños lo vean y lo aprendan, no, porque generalmente se asustan. Usted dice que lo vería todos los días, ¿no? No me importaría nada. Vale, es más, cuando oigo música me gusta. Y esta pareja tan elegante ha venido de muy lejos. ¿De dónde habéis venido? Desde Puerto Rico. Hemos traído las plenas, los seises y la bomba. Hemos traído de diferentes regiones de nuestro país, desde la costa norte a la costa sur y el campo y las montañas del centro de la isla. Bueno, Cruz, y hay que ver qué mujeres guapas hay en Puerto Rico, ¿eh? Hermosísimas todas. Más que eso traemos nuestra cultura, porque eso es lo que nos hace grandes e iguales a ustedes. Así que venimos a traer un poquito de nuestro sabor, de nuestro Caribe, de nuestras caderas y de nuestra frescura. Yo siempre digo que bajo este mundo globalizado que parece que quieren imponernos, dentro del folclore, pese a que la cultura une a los pueblos, cada país tiene ese trozo de historia de su cultura popular y que lo mantienen a través de los tiempos y que debemos de perdurar porque es lo único que nos distingue de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Y esto que hemos visto en el desfile, la danza que hemos visto, qué es? Bueno, esa es la danza sabar. Sabar es un instrumento que es ese instrumento que solamente le toca en Senegal, nuestra familia que somos griot. Es un baile que es muy famoso en África. Es el único país que lo hace, el sabar, Senegal. Ese baile es de Serbia Central y cuando piensas en Serbia, los serbios, es lo que representa Serbia, el corazón de Serbia. El traje, vestuario, todo, zapato con punta doblada, que todo, que puede ver que lo hicieron nuestras abuelas. Sí, es muy tradicional y lleva muchos años, sí. Y ahora una pequeña pregunta, el baile que habéis hecho, ¿qué es? Fin de semana, el viernes, a partir de las 8:15, el sábado y el domingo, a partir de las 7, en la Sala Mozart. Todos ellos, tenemos todos ustedes, baile con tambor y baile con baile y sobre todo con toda esta abanico. Ahora es el folclore y después la tradición, porque todos participarán en una ofrenda floral a la Virgen. Exacto, todos los países hacemos una ofrenda floral. Cada país tendrá un buquete de flores como símbolo de hermandad y fraternidad y de amor de los pueblos. Y todos iremos allí a la Virgen para cantarle y para pedirle que nos acompañe, que no nos deje de su mano y que nos guíe por el buen camino de amar la cultura y amar a nuestros semejantes. Y seguimos con más música. Hoy en las fiestas de Longares el día está dedicado a los mayores. ¿Y qué les gusta y mucho a casi todos ellos, Martina? Pues seguro que las jotas que podemos escuchar en esta localidad.
Buenas tardes, las jotas y también la merienda. A punto de comenzar este festival de jota, escuchamos ya Si vienes a Calatayud. Comenzaba esta merienda a las 6 porque el primer día de las fiestas de Longares está dedicada a los mayores por la tarde y a los niños por la mañana. Han tenido cabezudos. Es un pueblo de unos 900 habitantes y vemos que aquí todo el mundo está volcado porque hay 33 peñas y cada una de las peñas se encarga de una tarea en las fiestas. La Peña de la Estrella es la encargada cada año de organizar esta merienda. Estamos con José María, uno de sus integrantes, y vemos que la merienda perfectamente organizada. Perfectamente. Además, hola, buenas tardes. Cada año intentamos hacerlo mejor hacia nuestra gente mayor, que pienso que es lo que nos queda, lo que es nuestro fruto, y lo hacemos con todo el cariño del mundo. Somos una de las peñas más antiguas que existe en el pueblo y hacemos este comedido desde hace 6 años y ya lo haremos, creo que de por vida. Nos llena de orgullo y nos llena de placer el poder estar aquí con ellos, el hacerlos sentir partícipes de todo esto, que al fin y al cabo es lo que les llena, la jota, el vino. Y te puedo hacer una pregunta indiscreta. Dime. ¿Cuántos años tienes? Yo poquitos. Tengo 59 años, llevamos en la misma peña 31 años, la misma gente que la fundamos. Puede que seamos la única peña del pueblo que mantenemos la misma uniformidad desde que empezamos hasta el día de hoy, sin ninguna baja, sin ningún problema, por eso predicamos paz y amor. Pero a lo que yo iba era 59 años, organizadores de la merienda, pero pronto quizá seáis los que la disfrutéis, ¿no? No, porque tenemos un espíritu muy joven y creo que con 80 años estaremos organizando meriendas y estaremos, aunque sea con muletas y con la gallata, pero estaremos dando todo lo que podamos por el pueblo. Muy bien, José María, pues muchísimas gracias. Estamos escuchando esta jota, la primera de la tarde. Estamos con María Luisa, una de las integrantes del grupo Villa de Longares, porque también el grupo, todos los integrantes sois de aquí, y comenzar con esta jota tiene mucho significado también para vosotros, ¿no? Hombre, pues sí, es una de las que llevamos en el repertorio. Tenemos algún integrante que viene de otro pueblo, pero la mayoría somos de aquí, de nuestra tierra, de Longares. ¿Y qué vamos a poder escuchar y qué van a poder escuchar estas 60 personas esta tarde? Pues todos nuestros jóvenes de la tercera edad que los tenemos hoy aquí van a poder escuchar jotas de estilo, va a haber unas 10 interpretaciones y después completaremos hasta unas 20 con jotas de rondalla y el canto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estaremos aquí en directo para seguir con todas estas jotas. Ellos precisamente nos dicen, estos jóvenes mayores, porque la mayoría les vemos espíritu muy joven. Aquí está la merienda y, cómo no podía faltar el vino de Longares. Aquí está Simón, que me decía que antiguamente usted tenía viñas. ¿Qué tal esta merienda con este vino de Longares? Ahora son de los hijos. Ahora tienen las viñas sus hijos. Los hijos. ¿Y la calidad de este vino? Bueno. Hombre, claro. Es el que mejor vino hace de todo el campo de Cariñena. Lo que pasa es que es muy tímido y no quiere hablar. Y en una merienda para ustedes no podía faltar, ¿no?, esta bebida. Claro que no. Bueno, pues Festival de Jota y merienda para los mayores de Longares. Decíamos que el primer día de estos 8 días de fiesta estaba dedicado a la tercera edad y por la mañana a los niños. Nosotros seguimos aquí disfrutando de estas jotas y también de la merienda. En unos minutos volvemos, Alba, y seguimos hablando con más vecinos. Un perfecto día para los mayores, sin duda, con jotas y con esa rica merienda. Volveremos a escuchar más, pero hoy nuestra atención también está en Bujaraloz. Fíjense en el espectáculo que ocupa ahora esta calle. Hola, Jennifer. Hola, Alba, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ahí lo estáis viendo, está este actor Lorenzo, este animador, este showman, moviendo a toda esta gente que se ha reunido en la calle La Luna, en esta calle de Bujaraloz. Hablo un poquito más alto ahora, que justo ha pasado la moto y nos hemos despistado todos un poquito, y ahora mismo lo que estamos haciendo es calentando un poquito para que empiece este espectáculo. Es que el público, como va a ser parte participante, tiene que calentar, tiene que envolverse un poquito del espíritu de este espectáculo que se llama El vídeo de Mr. Loren. Y es que Mr. Loren ha pasado 3 días ya en Bujaraloz, y entonces ha decidido que con los habitantes va a hacer un vídeo. Por eso está él, y al lado está la compañera Carmen, que es la que está grabando el vídeo, que la vemos allí también bien perteneciente
techada con su cámara y sus cascos y demás. Y es que esta semana, estos 3 días que está aquí el grupo Artea de teatro, bueno, ha hecho las delicias de todo. De hecho, esta señora me comentaba antes, ustedes es el tercer día que vienen. Sí, el tercer día. Ha estado 3 días el teatro y me gusta. Está bien. Ha tenido que gustar mucho porque 3 días seguidos. Sí, lo hacen muy bien. El primer día, sobre todo, nos gustó mucho. Nos gustó mucho, se rieron mucho, Sí, ¿verdad? mucho. Y han venido con los peques, que en este caso se están habituando un poquito a lo que están viendo, ¿verdad? Sí, porque tiene miedo, Blanca. Vaya, por Dios, no pasa nada. Esto con el tiempo se pasa, no te preocupes. Bueno, y tenemos muchas más personas porque cuando han llegado, antes de conectar con vosotros, han llegado estas niñas con estas señoras y han llegado un poquito más tarde y él les ha echado bronca. Qué vergüenza hemos pasado todos, ¿verdad? Cuando se ha echado bronca, vaya por Dios. Si es que yo estoy harta de decirlo, que los actos en los pueblos empiezan un poquito más tarde porque como estamos de fiesta, pues vamos tranquilamente. ¿Te está gustando? Sí. ¿Has venido más días? Ponte un poquito de pie para que te vean en casa. Ponte de pie, así. Mira, allí donde está la compañera, mira, allí, ahí. le vemos. Claro que si no, ni Alba ni los demás te ven en casa. O sea, que habéis venido más días. Yo ya pasarlo bien, también aquí. Claro que sí. Bueno, pues como decimos, un espectáculo que comienza ahora, en un momentito. Este es el precalentamiento que nos comentaba antes el actor que estamos viendo aquí en la calle, que es Lorenzo Mondrón, nos decía, es que primero, antes de hablar con ellos y empezar, hay que explicarles que todos y cada uno de ellos, de las personas que tenemos hoy aquí en Bujaraloz, van a ser parte participativa, ¿no? Y yo creo que aquí estaremos unas 100 personas disfrutando de este espectáculo. Y recordaros que hoy es el tercer día que están y cada día una cosa diferente. Les está explicando un poquito lo que tienen que hacer. Antes decías niños pequeños, Salva, veíamos niños pequeños, pero es que también hay adultos. ¿Esto engancha también a los mayores? ¿Perdón? ¿Engancha también a los mayores, aparte de a los peques? Sí, también nos entretiene, sí. Hay que participar, ¿verdad? Sí, para Bueno, le voy a ayudarles dejar, un poco. porque además le veo que nos está mandando a hacer cosas, nos lo estamos perdiendo y luego le pondrán falta a usted. Seguramente. Pues nada, le dejo tranquilo, que siga disfrutando. Bueno, pues como veis, esta tarde calurosa, bastante calurosa aquí en Bujaraloz, con un poquito de viento, que no sé yo esto cómo actuará sobre el atrecho que tiene preparado el grupo Artea de teatro, y un montón de gente. Y sobre todo quiero que veáis, aparte del actor que está en escena y a su compañera, a todos estos niños de las primeras filas, qué atentos están y cómo le siguen el juego, ¿no? Cuando él pide que nos riamos. Ojalá, Alba. Todos sabemos que si todos estuvieran así, habría que contratar todos los días un grupo de teatro de calle que fuera tan bueno, por lo menos como este, que ya es muy bueno, y que les dejase así, embelesados. Voy a preguntar a este niño que tengo aquí a mi lado, bueno, a estos dos que se acaban de sentar. ¿Habéis llegado un poco tarde? Sí. ¿Dónde habéis estado? En nuestra peña. Ah, vaya, claro, es que yo digo, me faltan estos dos niños, el de verde y el de morado, que no llegan. Ahora ya, atentos, ¿no? Sí. Pues nada, yo os dejo que estéis atendiendo, ¿vale? Que si no os lo perderéis. Y nada, nos vamos a quedar disfrutando de el vídeo de Mr. Loren, este espectáculo que estamos viendo esta tarde aquí en Bujaraloz y que lleva hasta esta calle, la calle La Luna, el grupo Teatro Artea. Tarde festiva y además con el tiempo que acompaña. Volveremos hasta esta localidad porque más tarde va a tener lugar un gran concurso de postres que queremos ver. Hasta luego. Aunque no se lo crean, en estos momentos estamos paseando por el tejado de la iglesia de la Luenga. Ha sido recientemente restaurado, tanto el tejado como su interior. Si nos acompañan, en unos momentos lo descubrimos. Hoy, Aragón en Abierto. Y hoy, como todos sabrán, comenzamos ya el mes de septiembre y nosotros lo hacemos con un plato que parece que ya nos quiere anunciar la llegada del otoño, aunque Yolanda no nos apetezca todavía, ¿verdad? Con este calor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues sí que nos puede apetecer porque mira, es otoñal realmente porque el ingrediente principal es este que estamos viendo, las setas, y la verdad es que nos lo vamos a poder tomar fresquito, pero vamos a necesitar más ingredientes, Alba, y los tenemos todos aquí preparados porque ya los ha adecentando convenientemente Ignacio, que va a ser nuestro cocinero de hoy. Vamos a necesitar algo de foie. También un poco de pan, porque como decimos, esto es una tapa, así que no falte el pan de hogaza, que va a ser fundamental. Tomates, que además los tomates nos los hemos traído hoy, Ignacio, ¿de dónde? De Barbastro, el tomate rosa de Barbastro. Tomate rosa de Barbastro. El ingrediente fundamental que van a ser las setas de temporada, además setas que podemos encontrar en el supermercado. Alcachofas, si pueden ser de temporada, y
Trufa, que también vamos a añadirle un poquito de trufa a este plato. Si tenemos por ahí algún ajo, pues también lo podemos utilizar para esta receta, que vayan apuntando, que es muy sencilla de preparar. Pero tenemos algo importante que preguntarle a Ignacio, y es que esta receta, que además tiene un nombre muy otoñal, ¿por qué se llama? Sí, una obertura de otoño. Una obertura de otoño que además fue la tapa más original del año 2005, si no me equivoco. Tapas del año 2005, efectivamente. Y no ha sido la única tapa con la que habéis ganado premios, que no solo oberturas, sino también sinfonías. Parece que le queréis poner un toque musical al paladar. Sí, alguna alegría, y parece ser que la música es algo pues que bueno, que te da al espíritu un poco de alegría, ¿no? Entonces todas nuestras creaciones pues son como si fueran también referentes a la música. Bueno, referentes a la música, pero aquí también tienen otras ideas, Alba, como pueden ser, por ejemplo, la picoteoterapia. ¿Me han escuchado bien? Se llama picoteoterapia. ¿Y en qué consiste esto, Ignacio? Parece que ya vamos cogiendo el hilo. Sí, bueno, este establecimiento efectivamente tenemos vinoterapia, picoteoterapia y demás curas especiales. Quiero decir que todo el cliente que aquí viene, por nuestra parte ponemos la empatía para tratarlos como quisiéramos que nos trataran a nosotros, y bueno, realizamos las tapas al momento, no la tenemos ahí. Por ejemplo, perdona que te interrumpa, Ignacio, estas dos, dinos sí. ¿Cómo se llaman? Bueno, una de ellas es de salmón, denominamos salvaje, que es el salmón de toda la vida. Ahora decimos salvaje a todo aquello que era de piscifactoría y tal, no le llamamos. Bueno, y la otra es una longaniza de Graus rellena de trompetilla negra, también llamada de la muerte. Pues enseguida vamos a ejercer nosotros nuestra particular picoteoterapia con esta obertura de otoño. Pero vamos a seguir hablando de productos autóctonos aragoneses, porque esta mañana nos hemos ido a la localidad de Fraga, donde se están talando árboles frutales, y según las cooperativas, de talarse demasiados podríamos perder algunas de las frutas autóctonas de la zona. José Ignacio, ¿qué tipo de árbol están quitando aquí en Fraga? Bueno, ahora están cortando lo que es pera blanquilla, porque es una de las variedades que hoy por hoy no se cotiza en el mercado. Entonces los agricultores lo que hacen es aplicar una reconversión varietal, que sería, por ejemplo, cambiarlo por otras variedades como pueden ser, que tienen más aceptación en el mercado, platerinas o paraguayos. ¿Cuáles son las variedades de fruta más características de Fraga? Bueno, hasta ahora eran lo que son peras y melocotón amarillo. El melocotón amarillo yo creo personalmente que dentro de 2 o 3 años va a desaparecer, porque se cotiza muy poco y lo están cambiando básicamente por lo que es paraguayos, que hoy por hoy es el producto estrella. Nos hemos desplazado a la zona totalmente opuesta de Fraga, la zona más tardía. ¿Para ver qué, Juanjo? Para ver algunos melocotones amarillos tradicionales que aún están pendientes de recolectar. Estamos pues ya al final de la campaña, pero aún queda pues los melocotones tradicionales amarillos que aún faltan pues una semana o una cosa así para terminar la recolección. ¿Este tipo de árboles también podrían llegar a desaparecer? Sí, bueno, los últimos 3 o 4 años han sido los que más han desaparecido. Ahora pues ha habido ya una reconversión fuerte en estas variedades, y quizás se seguirá haciendo alguna hectárea más de reconversión, pero lo fuerte ya se ha producido en los 3 o 4 últimos años. A partir de los años 60, pues introdujeron los melocotones amarillos, las peras y variedades pues de manzanas también. A partir de los años 90 ha habido una reconversión hacia otro tipo de frutas como los paraguayos, y en los últimos años pues realmente ha habido mucha plantación de esto, de tal manera que esperamos que en 2 o 3 años haya un excedente. Y por eso ahora ya no recomendamos esos cultivos, sino otros más novedosos, como pueden ser los que tenéis alrededor nuestro, que son albaricoques. ¿Por qué sale más rentable plantar albaricoque? Porque si podéis observar son árboles pequeños, fáciles de coger, y al menos el coste de mano de obra, que es el principal coste que hay en la fruticultura, es más reducido. ¿Es la recomendación que le hacéis vosotros a los agricultores? En principio nosotros recomendamos un poco diversificar las variedades, tener un poco de todo. ¿Quién sabe si estas variedades frutales podrían llegar a desaparecer, como sucedió con los higos? Los higos eran la base de la alimentación en Fraga hasta los años 50, pero el exceso de producción hizo que muchos agricultores fueran retirando higueras como esta, de las que quedan muy pocas en Fraga. José María, ¿cuántos años hace que trabajáis en esta empresa con higos?
Pues hace 50 años. Hace 50 años había muchas higueras en Fraga, pero ahora no recibís todo el higo de aquí. No, antes se trabajaba solamente el higo de Fraga, pero ahora no es de Fraga el higo. Sin embargo, la empresa va bien, fabricáis este tipo de productos que incluso creo que llegáis a exportar. Exactamente, fabricamos el producto que yo tengo ahora en la mano y entonces va bien porque mandamos mucho fuera, como puede ser Suiza, Austria, Alemania, Holanda y mucho en España. Pero para que la empresa sobreviva tenéis que hacer otro tipo de actividades como comerciar con los higos y con otro tipo de frutas. Exactamente, en tiempo de fruta comercializamos con la fruta y entonces nos hemos especializado en una fruta que es el paraguayo, conocido por todos. Que últimamente hay más producción. Exactamente, que últimamente de cada año vemos que hay más producción de ello. Para evitar que desaparezcan las especies autóctonas, asociaciones agrarias y cooperativas recomiendan al consumidor que compre fruta de temporada y, a poder ser, autóctona. Estamos rallando tomate, que es el primer paso que tenemos que llevar a cabo para preparar esta deliciosa tapa o verdura de otoño. Y aparte de rallar el tomate, ser o no ser, esta es la cuestión, esto es lo que está pensando aquí nuestra hogaza de pan, que se va a convertir en unos momentos en esta tapa tan otoñal, porque recordamos que el ingrediente fundamental van a ser las setas. Nosotros hemos sido cautos, hemos rallado ya el tomate previamente y recordamos que es tomate rosa de Barbastro, Ignacio. Efectivamente, entonces bueno, le añadimos aceite. Vamos a mostrar ya el tomate, por favor, si te parece vamos haciendo mientras lo vamos contando todo. Lo tenemos ya, el tomate ralladito con aceite de oliva, tenemos buen aceite de oliva, utilizaremos el nuestro y sal. Correcto, acto seguido, pues la hogaza de pan la ponemos en la plancha para que se vaya tostando un poquito. ¿Hay que tenerla mucho tiempo? Bueno, que salga doradita y crujiente, ¿eh? Entonces... No hace falta añadirle aceite, ¿verdad? No hace falta añadirle aceite. El resto de los ingredientes vamos a empezar a trabajar con ellos, que en un principio sería la alcachofa. Como hemos dicho antes, bueno, pues en invierno está la alcachofa natural, que la pelaríamos, la coceríamos... Vamos a ir haciendo mientras nos vas contando, Ignacio, si no te importa. Por el contrario, pues también hay de conservas muy buenas, dependiendo del precio, lógicamente hay de todo tipo de alcachofas. La laminaríamos, que sería lo primero que le pondríamos a la tostadita, una vez realizada. Tenemos las setas lo que hay que hacer es rehogarlas en aceite junto con la trufa y un poquito de ajo. Entonces, laminamos el ajo, que sería lo primero que añadiríamos a esa sartén para que se vaya dorando un poquito. Por cierto, muy rápido, ¿qué hay de cierto en eso de que quitarle el corazón al ajo hace que siente mejor? Ciertamente, no es menester, efectivamente. Son dichos y bueno, pues del dicho al hecho va un trecho, ¿no? Dejaríamos el ajito, es lo primero que tenemos que poner al aceite y esperar a que repose un poco. Luego la trufa, tenemos trufa en supermercados, la Tuber Indicum, que es una trufa buena, porque cuando hablamos de trufa a lo mejor vemos que si el mercado de la trufa... ¿Qué es esta que tenemos aquí? De Sarrión o de tal, y dices, pues el precio está en 360 euros. No, hay trufa más barata y el sabor te lo da igual, por supuesto. Para los entendidos, lógicamente, el que pueda gastarse ese dinero, que se lo gaste. Pero lo podemos hacer más barato y más económico. A pie de calle, me así parece a mí... a ese sabor tan bueno de la trufa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues exactamente, Alba, que no es necesario tampoco gastarse demasiado dinero para, como nos dice Ignacio, tener un toque especial en el plato. Claro. Lo rehogamos un poquito y acto seguido esas setas que, bueno, pues para el entendido de setas, el que le guste, pues puede, ahora que empieza la temporada, seleccionarse la que más le agrade a su paladar, pero si no, tenemos desde la seta de cardo, que está todo el año, o cualquier otro mixto de setas que te venden en cualquier supermercado, que lo que haríamos sería añadirlo a la sartén para que se fuera rehogando. Ignacio, ¿hay algún truco para que no nos salten las setas ya que contienen tanta agua? El aceite fuerte, cuanto más fuerte esté la sartén, en realidad ese calor va a hacer que el agua se evapore, entonces lógicamente no va a saltar.
realmente muy fuerte y bueno, por si acaso un paso atrás, ¿no? Eso es. Entonces, pues bueno, pues las iríamos rehogando poquito a poco, le echaríamos un poquito de sal. Yo particularmente para cocinar utilizo sal Maldon, que en un principio pues dicen, oiga, pues la sal Maldon está a 24 euros el kilo, sí, pero ¿usted cuánto gasta? Que es un tipo de sal gruesa. Es una sal de mar gruesa, ¿no? Entonces vamos rehogando poco a poco y bueno, pues ciertamente en un par de minutos estará hecho. Lo dejamos aquí, que se vaya haciendo y vamos a continuar poniendo ingredientes. Venga, de acuerdo, ya tendríamos el pan tostado. La tostada ya la tenemos. 2 minutos, más o menos lo hemos tenido ahí a la plancha. Efectivamente, le pondríamos ese tomate, ahora que lo tenemos, rosa de Barbastro, que han hecho una campaña fenomenal, es un tomate exquisito, buenísimo. Lo pondríamos como fondo del plato para sujetar la tapa. Iríamos con esas alcachofas que si pueden ser naturales, mejor, si no de conserva, pues bueno, hay de todo tipo de conserva y de todo tipo de precios. Pero me decías que las conservas, ojo, con las que lleven. El tema de las conservas hoy en día resulta que hemos descubierto, no nosotros, los señores que hacen las conservas, que con los sulfitos, que es un producto que salía en las cubas de los vinos, ¿vale? Resulta que conservan mejor los alimentos. Por un exceso de consumo de sulfitos, si compramos esa bandeja de carne en el supermercado que contiene sulfitos, hemos tomado un donuts que también, para que aguante la semana entera, contiene sulfitos, bueno, pues nos podría dar incluso esto que ahora estamos muy acostumbrados a decir, he ido al médico porque tenía el estómago mal y tal, y dice, no, es que es el virus. No, el virus a lo mejor ha consumido un exceso de sulfitos. Los sulfitos hay que mirarlos en las conservas, eso lo digo yo. Bueno, entonces las setas ya las tenemos cociditas y salteadas, que lo que haríamos sería el ponerlas encima de las alcachofas. Las alcachofas, que recordamos que estas no son de temporada, pero tranquilamente lo que podemos hacer es comprar la alcachofa, tendríamos que pelarla, cocerla aproximadamente unos 15 minutos con un chorrito de limón para que no se nos pongan negras y un chorrito de sal. Hay que consumirlas enseguida, eso también es así. Y en su defecto, pues lo que decimos, una conservita de alcachofa, si puede ser, sin sulfito. Efectivamente. Entonces, bueno, pondríamos las setas que ya han estado pochando con el ajo y la trufa, ¿vale? Y terminaríamos esta tapa sencillamente con foie. Que no tenemos foie, que el foie resulta que en la carnicería nos lo están cobrando a 50 euros el kilo. Sí, porque, por ejemplo, este hermoso trozo de foie no lo vamos a tener todos en casa. Claro, entonces, y tampoco nos lo venden a cuartos, a medios, pues bueno, pues podríamos utilizar un buen fondant de foie, un paté bueno, que se podría poner encima. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es que una rodajita de foie la ponemos en la plancha a que se tueste. Que tiene muchísima grasa, si nos pasamos un poco puede terminar derretido del todo. Dependiendo del tipo de foie que sea, o sea, cuanto mejor es, menos grasa que se nos va a ir. Se queda el filete, como podemos comprobar ahora, prácticamente no está soltando grasa. Eso sería dependiendo de la calidad del foie, como todo. O sea, y de primera, de segunda, de tercera, eso dependerá de nuestros bolsillos. Mientras se va preparando el foie, Alba, te tenemos que contar una anécdota. Me estaba comentando ahora Ignacio que, claro, como este establecimiento es especialista en vinoterapia y en, ¿cómo era? Picoteoterapia. Y demás curas especiales, eso. El otro día entró una señora por el tema de las curas especiales y ¿qué te preguntó, Ignacio? Pues una señorina mayor, una abuelita que había estado en su pueblo y le había picado algún insecto, llevaba el pie hinchado y es vecina y dice, oiga, como veo que tienen aquí siempre mucha parroquia y veo el tema de las curas especiales, ¿ustedes no tendrían algo para el pie? Claro, le tuve que indicar que las curas especiales